Mari Pulamuen, Mari Compuche, Compubuenui, le damos la bienvenida a Muley Zungu, el informativo de Walkington TV. Comenzamos la jornada de este viernes 25 de septiembre. Vamos a despedir la semana con mucha información, muchas novedades, así que lo invitamos a que se quede allí del otro lado de la pantalla, haciéndonos compañía por alrededor de una hora. En esta última edición de la semana repasamos las efemérides de la agencia Telam de esta jornada y luego le damos paso a toda la información prevista para hoy. Comenzamos con nuestra primera información. El vicepresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Luis Pilquimán, informó que el organismo nacional concluyó el relevamiento y reconoció un total de 481 hectáreas de ocupación actual, tradicional y pública de la comunidad mapuche Lofche-Buenuleo. Se incluyen las 90 hectáreas que el Poder Judicial Provincial pretende que vuelvan a manos de un privado. El reciente fallo del Tribunal de Impugnación de Río Negro, que ordenó el desalojo de la comunidad para darle las 90 hectáreas a Emilio Friedrich, los jueces no analizaron el fondo de la cuestión relacionados con la propiedad original de la tierra y negó todos los derechos indígenas vigentes en el país. Desde el INAI se ha continuado trabajando a pesar de la pandemia en distintos puntos del país. Y se ha logrado avanzar en el cierre de varias carpetas, un número aproximadamente de 30 carpetas a lo largo y lo ancho del país para distintos pueblos originarios, y entre ellos también llegó a la comunidad Buenuleo, que estaba demorada porque había algunas observaciones técnicas que se habían hecho en el 2010 y justo tiempos antes de la pandemia se pudo venir a hacer algunas, un equipo técnico centralizado pudo venir al territorio a reunirse con la comunidad, a hacer nuevas observaciones que estaban planteadas. Se subsanaron esas y a partir de allí se planteó el trabajo de gabinete que se hizo durante este proceso de pandemia y, como decíamos, se ha logrado junto a otra treintena de otras carpetas a lo largo del país, ¿no? Bueno, ¿qué significa, digamos, que esté finalizada una carpeta para una comunidad indígena en el marco de una ley nacional, ¿no?
Sí, sí, dicta una ley nacional, ordena al Estado, al organismo, al Instituto Indígena sobre todo, a trabajar específicamente sobre este relevamiento territorial. Es un trabajo científico, profesional, que realizan distintos actores, antropólogos, abogados y geógrafos. Ellos determinan, luego de una charla exhaustiva y detenida con la comunidad, con distintos referentes comunitarios, su origen, los tiempos que viven, situaciones sociales, situaciones culturales, territoriales, de cada comunidad, la ocupación tradicional que viene teniendo sus espacios territoriales. El conjunto de estas situaciones profesionales determinan que la ocupación de la comunidad ha sido ininterrumpida, es actual y es pública, digamos. A partir de ahí, el INAI no hace otra cosa que cumplir con la ley, reconocer a esta comunidad la ocupación que ordena la misma, y a partir de este momento se ha hecho esto en la semana pasada, digamos, ¿no? Bueno, se hizo una presentación, ¿no?, de esta carpeta de manera oficial. Sí, sí, porque se firma, lo firma la presidenta Magdalena Oudarda, junto a otras carpetas, luego el boletín oficial lo publica. A partir de ese momento está oficialmente constituida una resolución final, digamos, que dicta al instituto de manera de certificar y constatar todo el trabajo técnico-científico que se desarrolló anteriormente, ¿no? Bueno, ¿y ahora qué ocurre o cómo continúa? El relevamiento territorial es eso, finaliza una vez que finalizado con esta resolución. De aquí en más es atributo de la comunidad el uso de ese material, esa herramienta legal, en muchos casos, pero también que sirve porque se marca en la carpeta aspectos que tienen que ver con el uso del territorio, sitios que ellos consideren relevantes desde lo cultural, o desde lo laboral, productivo. Es decir, hay una cantidad importante de información que queda reflejada en la cartografía de esta carpeta, y eso después la comunidad hace uso de eso, digamos, ¿no? Bueno, Luis, también hay que decirlo, hubo un fallo adverso, ¿no?, para la comunidad Buenuleo, que tiene que ver con una decisión del Tribunal de Impugnación, donde ratifica o también el dictamen es el desalojo, digamos, contra la comunidad Buenuleo. ¿Qué se puede decir al respecto sobre esta situación, sobre este caso puntual aquí en nuestra ciudad? Bueno, en principio seguramente sorprende, digamos, en principio la rapidez con que se despidió el tribunal. De todas maneras, de aquí en más, seguramente los defensores de la comunidad harán uso de esta carpeta. De todas maneras, sirve una de las cosas, uno de los ejes principales que plantea la ley 26160, es el resguardo territorial, digamos, ¿no? O sea, resguardar la ocupación y la posesión y la propiedad comunitaria de las tierras. Así que en ese sentido se seguirá acompañando al trabajo que ha venido teniendo la comunidad Buenuleo, tanto desde el Instituto Nacional Indígena como de otros organismos nacionales que han venido trayendo diálogo con la comunidad y que se ha venido construyendo, digamos, en base a reclamos históricos y actuales que la comunidad ha planteado. Así que esa será una tarea que continuará desde los organismos nacionales. Ahí pasaban las palabras de Luis Pilquimán, el vicepresidente del INAI, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Cambiamos de tema ahora. El director del Hospital Zonal de Bariloche, Leonardo Gil, se refirió a los casos de COVID-19 activos en nuestra ciudad. A diferencia de otras ciudades de Río Negro, Bariloche todavía cuenta con capacidad de respuesta desde el sistema de salud, poniendo en énfasis a todas las aperturas. El director del Ramón Carrillo habló de las denuncias penales a personas contagiadas que no respetan el aislamiento. Con relación a las camas de terapia intensiva, el director informó que la ciudad está bien. Bueno, de los casos, ahí estábamos hablando recién, ayer más o menos unos 529 activos más 13 pacientes de Inahuapi, con una tendencia a estabilizarse esta semana, por suerte, con una disminución de los test, de la cantidad de test positivos por corrida que hacemos. Por suerte, con capacidad de respuesta todavía
para los pacientes que así lo requieran, a diferencia por ahí en otras partes de la provincia que está un poco más complicado. Y lógicamente mirando muy de cerca todas las aperturas y todas las cosas como para poder ir trabajando minuto a minuto a ver cómo viene la situación en la ciudad. Bueno, hemos superado, ¿no?, ya el número de los 500 casos activos aquí en nuestra ciudad. Con relación a las camas de terapia intensiva, ¿cómo estamos? Y por el otro lado, a los hoteles o lugares en los hoteles para los casos positivos que no son tan complicados. Mira, los casos leves, que son los que van a hoteles y tienen dificultad para hacer los aislamientos en sus domicilios, los estamos obviamente con mayor fuerza enviando a los hoteles, porque bueno, habrán escuchado hace unos días que había mucha gente que no estaba en los domicilios cumpliendo los aislamientos, para lo cual se activó todo un sistema ya hoy, lamentablemente con denuncias penales a la gente que no está, y mejoró muchísimo esta semana. La verdad que pasamos casi de un 40% de personas que no estaban en domicilio, solo a un 17%, de los cuales a veces hay errores en los domicilios y en esas cosas, pero el hecho de que las personas antes del hisopado firmen una declaración jurada con domicilio y teléfono ya nos pone de otra manera ante la situación y ya mejoró muchísimo esa situación. Los hoteles están los 3 con mucha gente. Nosotros teníamos 4 hoteles operativos, ahora nos quedamos con 3 hoteles, probablemente el cuarto no lo reabramos porque se nos está dificultando la cobertura desde el hospital. Lleva mucha logística a los hoteles, mucha. Y después respecto a las camas de terapia, por suerte siempre, como te decía al principio, tenemos capacidad de respuesta. El porcentaje no lo sé, pero digamos ayer había camas en toda la ciudad, tanto HPR, San Carlos como hospital. San Carlos es la terapia más chica, por ahí es la que más rápido se llena. HPR tenía y el hospital tenía, y nunca tuvimos la necesidad nosotros de abrir la terapia B que tenemos organizada ante, digamos, la saturación de la primera etapa en Bariloche. Así que venimos, creo que bien, y como te decía, minuto a minuto monitorizando todo en la ciudad. Para la gente por ahí no entendió el porqué, podemos reiterar las razones de esta decisión, ¿no?, de recurrir a la justicia para aquellas personas que no cumplían con el aislamiento o las medidas ya dispuestas para ellas. Sí, en realidad el tema es así, es que cuando la salud colectiva está por encima de la salud individual, entonces es por eso que salud está teniendo un papel preponderante en todo el país. Por eso se declara una emergencia sanitaria, por eso los ejecutivos responden a las necesidades de salud. Entonces, cuando vos le decís a una persona que se tiene que quedar porque puede contagiar, porque es positiva en su domicilio, y esa persona dice que se va a quedar, y cuando vas a visitar a ver cómo está, y si está en su domicilio no está exponiendo al resto de la salud colectiva. Entonces lo que se hace justamente es firmar una declaración jurada cuando se hisopan diciendo cuál es su domicilio y su teléfono, y a partir del momento que se los notifica que son positivos y tienen las condiciones para hacer el aislamiento en domicilio, si la persona no está cuando van todos los equipos de salud y los preventores de Red Solidaria que están colaborando con nosotros, van y no los encuentran, entonces no los encuentran, ahí se llaman por teléfono y si no están se hace la denuncia. Porque digamos es un delito, en este contexto es un delito. Según las estadísticas y los números que se van dando día a día, ¿cómo está el pico de contagios? ¿Se está disminuyendo, se está aplanando, está aumentando? ¿Cómo lo ven? Mira, si vos te alejás de las curvas que hemos venido teniendo desde el inicio de la pandemia, Bariloche siempre tuvo una característica. Siempre fue, mirándolo desde lejos, como una gran meseta. Nosotros arrancamos en finales de marzo, principios de abril, y nunca paró esto. Más allá que llegamos a tener casi un descenso total, una sola oportunidad, después siempre tuvimos un basal, primero de 15, después de 20, después de 30, después de 40, pero siempre tuvimos un basal que se mantuvo en el tiempo. Que por un lado yo creo que eso también fue positivo, porque la gente se va inmunizando de alguna manera a la población y genera, digamos, contagios, como decimos, administrados, una manera de que la gente se contagie administradamente, porque nosotros de salud no evitamos los contagios de la población, es imposible evitar que la gente se contagie. Pero sí todo esto nos permitió siempre poder dar respuesta a la población. El único día que fue muy complicado acá en el hospital fue cuando tuvimos uno de los picos de 100 y pico de personas, que los consultorios estallaban, habían 80, 90 personas esperando para ser atendidas juntas, y que las camas de la ciudad se llenaron 2 días, que fue bastante complejo, bailamos todos, pero por suerte pudimos dar respuesta.
Ahí pasaban las palabras de Leonardo Gil, el director del nosocomio local, y como siempre les recomendamos que usen barbijos, tapabocas, que se higienicen las manos siempre al llegar a casa, y bueno, también el uso del alcohol en gel o en spray, como sea. Ahora pasamos a otra información. A nivel local, el gremio que nuclea a los trabajadores y trabajadoras hoteleros y gastronómicos planteó que el próximo martes se movilizarán hacia el Ministerio de Trabajo de Nación al considerar que no se está cumpliendo el pago del monto de las ATP alcanzado en un acuerdo. Ovidio Zúñiga, de UTGRA, seccional Bariloche, señaló que el Ministerio tiene que garantizar un monto de 16.500 pesos y que se van a pagar los retroactivos. Fijamos un acuerdo que va desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre inclusive, y prolongándose posiblemente en la medida en que las condiciones no se regularicen, mantener este tipo de soluciones para los trabajadores temporarios puntualmente. Nos sorprendieron porque, en definitiva, un ATP de 5.000 a 7.000 pesos no es lo que corresponde para percibir, porque lo mínimo que debe percibir un trabajador como ATP son 16.500 pesos, que es el salario mínimo vital y móvil. En esta situación que nosotros nos sorprendió la semana pasada, porque empezaban a cobrar ATP y comenzó con lógica razón el reclamo de los trabajadores y las trabajadoras, diciendo ¿por qué me pagan un ATP tan bajo? Entonces acá el que no está cumpliendo con la normativa es el Gobierno Nacional, el Ministerio de Trabajo de la Nación. ¿A partir de qué? Primero, que hay un decreto, que es el 332, regulado por el 376, que dice que ningún trabajador que esté en relación de dependencia podrá percibir una suma inferior a un mínimo vital y móvil como ayuda del Gobierno Nacional. Pero además, y esto es mucho más importante todavía de ese derecho que le corresponde a estas trabajadoras y a estos trabajadores nuestros, es que con fecha 30 de julio nosotros firmamos un acuerdo con las cámaras empresariales donde hay un monto que paga el empresariado, que es el 75%, acordamos una suma del 75% del salario establecido por el Acuerdo Nacional, del cual el 25% paga el empresario y el restante 50% es la ayuda del Estado. Esa ayuda del Estado, para completar ese 75%, vendría a ser el salario mínimo vital y móvil. Obviamente, al recibir un ATP de entre 5.000 y 7.000 pesos, más el aporte del empleador, está llegando a 10.000, 11.000 pesos en el mes de julio, en el mes de agosto. Y esto es lo que nosotros venimos a reclamar, que el Gobierno Nacional debe cumplir con la ley 27863 que acaba de aprobarse, que es la emergencia para el turismo nacional, donde ingresan los trabajadores hoteleros gastronómicos de Bariloche, ratifica el artículo 5, que todos los trabajadores de la actividad del turismo, y en este caso para nosotros, tiene vigencia desde el 1 de julio al 30 de diciembre, que es donde dura esta primera etapa de la emergencia económica y turística que estamos viviendo, no va a percibir un salario inferior al mínimo vital y móvil. No sé si he sido claro hasta ahí. En consecuencia, hoy nuestras compañeras y compañeros temporarios están percibiendo mucho, no terminaron de recibir el TI complementario con los 13.000 pesos que debería haberse depositado vía Banco Nación. Y otros compañeros han recibido un ATP entre 5.000 y 7.000 pesos, que se contradice y que el Gobierno Nacional no está cumpliendo con las normas de ley que corresponden. Es decir, el Gobierno Nacional, el Ministerio de Trabajo de la Nación, por donde pasan todas las negociaciones colectivas de la actividad privada, sabe perfectamente bien que hay acuerdos que se discuten y que son retroactivos. Y esto es lo que no está cumpliendo el Gobierno de la Nación. Y como tiene evasivas, de no sabe quién responde o a qué corresponde, hemos resuelto en el día de ayer, y hoy seguramente vamos a continuar las comunicaciones con el cuerpo delegado, que el próximo martes, a las 11 de la mañana, convocamos a todos los trabajadores temporarios y trabajadoras temporarias a Mitre 630, que es donde está el Ministerio de Trabajo de la Nación, a los efectos de reclamar y exigir que el Ministerio de Trabajo de la Nación debe dar cumplimiento al Gobierno Nacional. Debe dar cumplimiento a que lo mínimo que puede percibir del Estado el trabajador temporario y la trabajadora temporaria es un mínimo vital y móvil. ¿Por qué los convocamos? Porque presumimos y tenemos nuestra preocupación porque no tenemos ninguna ratificación de parte del Gobierno Nacional
presumimos que es muy posible que el Estado Nacional quiera seguir pagando hasta el fin del Acuerdo Nacional de Emergencia los ATP entre un promedio de 5.000 y 7.000 pesos. Esto es lo que estamos reclamando y que estamos presumiendo que pueda darse porque ya se está dando. ¿Qué tiene que hacer el Gobierno Nacional? ¿Qué tiene que ratificar el Gobierno Nacional y garantizarle a todos los trabajadores y trabajadoras temporarias de la hotelería y gastronomía que a partir del 1 de julio ningún trabajador temporario o trabajadora temporaria va a percibir una ATP inferior a los 16.500 pesos, que es el mínimo vital y móvil? Necesitamos esa garantía desde el Gobierno Nacional para llevarle tranquilidad a todos los trabajadores y trabajadoras temporarias. Tiene que ratificar que va a pagar el retroactivo correspondiente a julio y agosto, y tiene que ratificar que a partir del 1 de julio ningún ATP va a ser inferior al valor del salario mínimo vital y móvil, para complementar con el acuerdo que firmamos con las cámaras empresariales y lograr que cada trabajador o trabajadora temporaria tenga como mínimo un ingreso entre 22 y 24.000 pesos. Sumas irrisorias sin ninguna duda, pero que mínimamente pueda dar mejor alivio a la situación de las compañeras temporarias y los compañeros temporarios, ¿no? Entonces, Ovidio, ya está resuelta esta movilización para el próximo martes. Están convocando, ¿no?, a todos los trabajadores temporarios. Convocamos, y además por este medio que tiene tanta llegada a compañeros y trabajadores en general, puntualmente a las compañeras y compañeros temporarios, pero también a los efectivos permanentes, porque esta no es una cuestión que sálvese quien pueda. Todos tenemos que ser solidarios. Y esto es lo que planteamos. Le estamos haciendo una convocatoria para que vayan la mayor cantidad, todos los trabajadores y trabajadoras temporarias en especial, pero también los efectivos permanentes de la hotelería y la gastronomía, porque también es solidario esto. Necesitamos, quiero ser una vez más, insistir en esta situación, necesitamos que el Gobierno Nacional, vía Ministerio de Trabajo de la Nación, nos ratifique y determine que ningún trabajador y ninguna trabajadora temporaria va a percibir por parte del gobierno una ayuda que sea inferior al salario mínimo vital y móvil, o el que se fije en el futuro, porque también entendemos que ya es tiempo que ese mínimo vital y móvil, al menos en la región patagónica, se eleve, pero al menos que cada trabajador sepa que el Estado va a asistirlo con como mínimo 16.500 pesos. Continuamos con más información. El deliberante de nuestra ciudad avanza en el tratamiento de un proyecto de ordenanza que contempla un plan municipal de control de la fauna urbana, población canina y felina, con el objetivo de abordar la problemática de los canes sueltos. Se trata de un proyecto de la concejal del Frente de Todos, Roxana Ferreira. El proyecto lo que propone es el control de la fauna urbana, que hoy es un gran problema en la ciudad de San Carlos de Bariloche, ¿no? Estamos hablando particularmente de perros y gatos y sobre todo el tema de los perros sueltos en la vía pública. Hace unos días, casualmente porque justo coincide con la presentación del proyecto, pero bueno, una señora fue atacada por 3 perros, esto le trajo no solamente un susto, un problema de salud y toda una compleja situación que vive a partir de esto. El proyecto que nosotros venimos a presentar nuevamente al Consejo es la modificación de la ordenanza 1931 del año 2009. Esta ordenanza había propuesto 5 programas para poder así empezar a encarar el tema de la problemática de la fauna urbana en la vía pública. Los vecinos del CAT 5 y 6, que amablemente los quiero nombrar porque son ellos los que han trabajado con este proyecto, vecinos y vecinas de nuestra ciudad, juntos con las protectoras, aportaron mucho a este proyecto y a partir de ahí empezamos a elaborar esta propuesta que hoy nuevamente se vuelve a presentar. Esto lo que propone es crear un fondo específico para llevar adelante estos programas, porque los programas sin presupuesto son muy difíciles que tengan éxito. Acá queremos encarar el tema con la responsabilidad que se merece, porque no solamente es un problema de que los perros están sueltos en la vía pública, es un problema de salud pública, es un problema de seguridad y es un problema de medio ambiente. Vivimos en una ciudad hermosa, donde nos visitan los turistas y podemos ver acá en el centro cívico la gran cantidad de perros que defecan en la calle, se pelean, muerden. Realmente es un problema de seguridad también y que hay que tomar las riendas en el asunto para poder empezar a encararlo y que en un tiempo prudencial, con un trabajo no solamente de esterilización sistemática, asistida, masiva, estos programas gratuitos que deben ser apoyados por el Estado municipal,
empiecen a generar conciencia también en la población y que con el sacrificio de los vecinos y del Estado y de todos podamos tener finalmente un hospital veterinario acorde a la calidad de vida de nuestra ciudad. Pero hay que empezar primero por la parte más chica, empezar a esterilizaciones masivas que lleguen a todo Bariloche. Sabemos que el ejido municipal es muy amplio, sabemos que tenemos que trasladarnos a la oficina de zoonosis, que estos días que estamos afectados por la pandemia, la oficina de zoonosis redujo los horarios porque no tiene personal. Para todo eso se necesita presupuesto, compromiso del municipio y nosotros desde el Frente de Todos estamos dispuestos a dar esa discusión y por eso volvimos a presentar este proyecto nuevamente y le pedimos el acompañamiento a los vecinos y a las vecinas que quieran aportar, que quieran participar, porque de eso se trata. Es un proyecto que ayuda a la mejor calidad de vida de los vecinos y vecinas. Concejal, este proyecto de ordenanza se plantea porque las políticas con relación a problemática de perros es insuficiente o porque no hay política pública con relación a este tema. Yo creo que las políticas que hoy se aplican son insuficientes y faltan políticas públicas, faltan campañas de concientización en las juntas vecinales, con los vecinos. Entonces, si el Estado no está presente, el dueño por millones de motivos puede no cuidar a su perrito porque no puede cercar, por motivos varios. Entonces el Estado es el que tiene que estar presente. Nosotros desde nuestro espacio siempre lo que militamos, nuestra doctrina es el Estado presente. Si el vecino no puede, la culpa no es del perro, tiene que estar el Estado ahí presente. Creo que faltan campañas de concientización, que faltan personal en las oficinas de zoonosis, que falta que llegue a todo el ejido municipal, al norte, al oeste, al este, porque es un problema que atraviesa a todos los barrios de la ciudad, a todos por igual, no hay excepción, las bolsas de basura rotas, el tema de la contaminación ambiental, el contagio entre animales que después se transmiten a seres humanos, la rotura de los alambrados, todos y todas padecemos la problemática. Entonces creo que el municipio tiene que escuchar este reclamo que vienen teniendo los vecinos, porque la verdad que durante estos días que se presentó el proyecto y que los medios difundieron, fue muy grande la cantidad de vecinos y vecinas que se han comunicado diciendo qué bueno que se van a ocupar de este tema, y la verdad que bueno, pedimos el compromiso de todos los concejales de los distintos bloques para que empecemos a pensar una política pública en serio, que tome cartas en el asunto para poder llegar a combatir este problema que es tan complejo hoy por hoy. Bien, ahora nos vamos a ir a una pequeña pausa aquí en Muley Zungu. Estamos de regreso en unos minutos. Inicio de espacio publicitario. Sabemos que no es fácil y que todavía nos faltan unos días más. Sabes que esto es por el bien de todos. Por eso te pedimos, si sabes de alguien que no está respetando el aislamiento obligatorio o de casos de abusos por parte de la fuerza de seguridad, llama al 134 y denuncia, porque sabemos que quedarnos en casa es la única manera de minimizar el contagio. Vencer al virus es responsabilidad de todos. Cuidarte es cuidarnos. Argentina unida. Argentina Presidencia. Este sos vos. Hoy decidiste no quedarte en casa y pusiste en riesgo de contagio a 3 personas más. Ahora Juli, Fabi y Rubén tampoco se quedan en casa y pueden llegar a contagiar a 3 personas más cada uno. Esa es la forma en la que crece la famosa curva de la que todos hablamos.
Quedándote en tu casa, evitas contagiar a muchas de estas personas y la curva baja. Así nos permitís preparar el sistema sanitario para atender a los contagiados y contagiadas. Quédate en tu casa. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Fin de espacio publicitario. Continuamos con más Muley Zungu aquí en el canal 2 de aire, canal 10 de ABC. Continuando con más información, la gobernadora Arabela Carrera firmó aquí en la localidad el contrato para darle inicio a la obra del portal de acceso al Parque Productivo Industrial Tecnológico Bariloche, financiada a través del Plan Castelo. El 11 de septiembre se realizó la licitación de estos trabajos. La firma Codistel será la encargada de su ejecución con un monto de inversión de 98.854.380 pesos. Bueno, se ha firmado el contrato para el inicio de la obra del portal de ingreso del Parque Tecnológico Industrial. Además de portal, es un edificio emblemático que va a contener oficinas ya de trabajo para el funcionamiento del ente, la municipalidad, la provincia, pero además otras oficinas que brindarán servicios a las empresas que se radiquen en el parque. Es el primer edificio, es la primera obra civil que vamos a realizar allí, como un poco marcando el camino de lo que las empresas van a hacer cuando se radiquen, porque es un edificio totalmente sustentable, es un edificio que tiene un concepto sumamente moderno, que puede realmente marcar una línea constructiva acorde a los tiempos que hoy tenemos. La inversión tecnológica es fundamental, pero también tenemos que entender que estamos trabajando para la diversificación productiva de San Carlos de Bariloche. Hoy más que nunca esta diversificación de la que venimos hablando se ve como necesaria, es decir, generar nuevas fuentes de trabajo en áreas diferentes que no sean relacionadas directamente con la monoeconomía del turismo. Todo esto se viene construyendo, es un proyecto que tiene ya un largo plazo, pero afortunadamente estamos en la etapa de concreción final. El parque ya está con buena parte de su tierra vendida, quiere decir que a la brevedad estaremos ya radicando las empresas y empezando a construir los galpones, las oficinas, para que cada uno pueda desarrollar su actividad allí. Afortunadamente, a pesar de la situación general, a pesar de la pandemia, hemos logrado mantener el ritmo de obra, hemos logrado ir concretando en los plazos que habíamos fijado, así que entendemos que ya con las obras de infraestructura prácticamente listas y este portal vamos a tener listo para inaugurar nuestro parque. El gobierno de Río Negro propuso un 22,5% de aumento en los salarios docentes pagaderos en dos tramos. El primero de un 10% con el mes de septiembre por planilla complementaria y el 12,5% restante con la liquidación de los haberes de octubre. La secretaria general de UNTER, seccional Bariloche, indicó que las bases docentes están evaluando el planteo para definir si aceptan o rechazan la propuesta del gobierno. La paritaria viene de un cuarto intermedio, ya en realidad venía de otro, en el cual, bueno, en la primera paritaria no estaba planteado el tema salarial, nosotros lo habíamos llevado a un plenario de secretarias y secretarios generales desde Bariloche, porque el gobierno proponía solamente que se abordara el tema del protocolo de regreso presencial a clases. Nosotros dijimos que, bueno, se estaba perdiendo muchísimo de los ingresos de los compañeros y compañeras en relación no solamente a la inflación, sino a todo el retraso que venimos trayendo de años anteriores. Recuerden que del 2016 al 2019 hemos ya perdido puntos de inflación
y se fue sumando lo de este año, y además que las compañeras y compañeros están poniendo de su bolsillo todos los gastos de conectividad, de tecnología, muchas y muchos compraron nuevos teléfonos. Así que bueno, ayer hubo otra propuesta, la anterior se había rechazado, que era del 15% en 3 tramos, ayer se propuso el 22,5% en 2 tramos. Ayer la UNTER Central nos bajó a las seccionales el acta paritaria y las proyecciones de las grillas. Así que eso es lo que se está ahora discutiendo en toda la provincia en las bases, para ver qué pasa con esa propuesta, ¿no? Y bueno, y por supuesto hay otros puntos también que tienen que ver con otros temas, algunos que son del salario, otros que no, que eso es lo que se tiene que discutir en todas las localidades y después, bueno, se va a ver qué definición se toma respecto a esa propuesta que está haciendo el gobierno. Bueno, hasta el momento el gobierno ha propuesto porcentajes de aumento en la mesa paritaria. ¿Desde UNTER hay algún porcentaje que se haya puesto en discusión, en debate en esta mesa paritaria? Sí, nosotros, te hablo por lo menos de lo que llevamos de Bariloche, habíamos puesto no un número fijo, sino números de, ya, te vuelvo a repetir, de lo que fue la inflación de este año más la acumulada de años anteriores, porque el salario se fue deteriorando y además que tenemos la gran mayor parte de nuestro sueldo en negro. Entonces, ¿qué nos está pasando? El IPROS está desfinanciado, el mismo sindicato, los fondos que se reciben, tanto del IPROS, el sindicato, la jubilación, es de la parte en blanco del sueldo. Y nosotros ya desde el 2014 venimos perdiendo gran parte. Hay compañeros que tienen el 30% en blanco nomás. Y es un sueldo estatal. Así que, ¿qué nos queda para los privados, no? Si el mismo Estado va desfinanciando, digamos, a todo, porque el IPROS en este momento, justamente ayer tuvimos una reunión provincial y la verdad que sus ingresos han bajado muchísimo, ni que hablar de otros gremios, por ejemplo, compañeros y compañeras ahora porteros, que por ejemplo toda la propuesta es en negro. Entonces, eso es lo que nos está pasando. No es solamente la cantidad y la suma en el porcentaje, sino también la calidad del salario, que nos preocupa muchísimo. Y ahora queda muy en evidencia, ¿no? Claro. Bueno, entonces esta propuesta del gobierno es de un poquito más de 22%, se tiene que evaluar con todas las bases de UNTER en toda la provincia, de ahí se define y después se lleva al gobierno una respuesta. Claro, sí, exactamente. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Bueno, casualmente estábamos reunidos por ese tema y en todas las localidades están haciendo la misma discusión. Porque también a veces pasa que en los distintos cargos los porcentajes no son iguales, entonces eso también se está viendo. A veces varían los porcentajes de aumento. En principio, por lo menos lo que ayer nos comunicaron, la secretaria general, era que se había pedido que el porcentaje fuera igual en todos los cargos. Porque si no pasa a veces que se sigue achatando la pirámide, ¿no? Jerárquica y hay cargos que por ahí no reciben casi aumento y otros que sí. Más allá de que, bueno, lo que decimos siempre que el sueldo mínimo tiene que estar en una buena situación para que después todos los demás correlativamente vayan siguiendo su aumento según la antigüedad o la jerarquía. El próximo martes 29 finaliza la campaña Ayúdanos a Ayudar de recolección de dispositivos móviles para jóvenes de la Escuela Secundaria Rionegrina número 46. Ese mismo día, en el edificio de Costanera, de 10 a 12 horas, se recibirán las donaciones de dispositivos, ya sean tablets o celulares para los estudiantes. Teniendo en cuenta que hace varios meses la modalidad de la escuela viene siendo de forma virtual, la referente del espacio de vida estudiantil, Mayra Cid, indicó que el objetivo principal de esta iniciativa es que todos puedan acceder a la educación. Marimari Compuche, Pelelut Fachi Programa, Walkintun TV, Peumangen Come Miawaimun, Mayra Denisid Pingen. Hola a quienes están mirando este programa, mi nombre es Mayra Cid y yo soy referente del espacio de vida estudiantil de la SRN 46 y junto a estudiantes de esta escuela, por iniciativa de 2 preceptores que son Mariana Torres y Gustavo Cides, estamos haciendo una campaña de recolección de dispositivos electrónicos para los estudiantes de esta escuela. Bueno, ¿de qué se trata la campaña?
¿Cuándo comenzó y cuándo finaliza? Bien, la campaña comenzó esta semana, el martes, finaliza el martes que viene, 29 de septiembre, entre las 10 y las 12 vamos a estar recibiendo los dispositivos que son tablets y celulares que estén funcionando, que personas que tengan en sus casas y puedan donar, son para que los chicos puedan seguir en contacto con la escuela si es que no cuentan con esos dispositivos. Bueno, entendemos que esta campaña se inicia porque hay una necesidad, ¿no? Sí, la necesidad de los chicos de poder seguir en contacto con la escuela con esta modalidad virtual. Entonces la idea es que puedan las personas que no estén usando estos dispositivos donarlos, así los chicos pueden seguir en contacto con la escuela, más allá de que la escuela igualmente tiene cuadernillos para los estudiantes que no tienen wifi ni posibilidad de conexión a internet, digamos. Bueno, pero ciertamente hay una diferencia, ¿no?, entre el material escrito y la posibilidad de acceder o tener un dispositivo para hacer la tarea, para todo este programa que hay educativo. Tal cual, como ya hace varios meses que la modalidad de la escuela viene siendo virtual, la idea es que esa diferencia de quienes no puedan acceder a esos dispositivos no se siga, digamos, ampliando más esa diferencia. La idea es que como esta campaña lo que busca es que todos puedan acceder a la educación y entonces por ahí pidiéndole ayuda a la comunidad, no solo a las familias de los chicos, sino a personas de la comunidad que puedan donarlo, es una forma de que ellos puedan seguir en contacto con la escuela, sobre todo que esto se va a seguir extendiendo a los próximos meses. Bueno, ¿cuál está siendo el resultado, digamos, del inicio de esta campaña? El resultado es muy positivo. Por ahora, todos los estudiantes que tengan en sus familias o gente cercana se están recibiendo algunos dispositivos, pero específicamente el martes próximo, 29 de septiembre, entre las 10 y las 12, va a haber personas recolectando estos materiales en la escuela, es decir, que todas las personas que puedan acercar tablets o celulares que estén funcionando se van a recibir en la escuela el martes próximo. La intención es que sea en óptimas condiciones que permitan a los chicos poder estudiar, ¿no? Tal cual, que se puedan donar dispositivos, celulares o tablets que estén funcionando, así ellos realmente lo pueden usar, digamos. Sí. Bueno, ¿hay algún otro contacto previo para que la gente o pueda llamar o en las redes sociales hay algo disponible para tener más información o detalles sobre esta campaña? Esta campaña también se está publicando en la página de la ESRN virtual, que es así de digamos del SEM 46, más conocido Ángel Gallardo. Se llama la página virtual ESRN virtual. Se puede entrar en Google y buscar ahí, está el video también donde hay más información sobre esta campaña, que es un video y con imágenes hechos por los mismos chicos de segundo año de la escuela. Bueno, ¿hay una cantidad pensada para cuántos chicos, una cantidad, digamos, que ustedes quieran alcanzar de dispositivos para los chicos? Por ahora la mayor cantidad que sea posible. Es una escuela muy grande de Bariloche que tiene alrededor de, solamente en turno mañana, es decir, el 46 tiene 500 estudiantes, con lo cual toda la cantidad que se pueda recolectar de dispositivos es bienvenida, digamos, porque incluso hasta los mismos docentes pueden también estarlo necesitando, digamos. Bueno, ¿qué más debemos saber acerca de esta campaña? Bueno, la campaña, sobre todo lo que queremos que se conozca es que fue impulsado por 2 preceptores de segundo año, Mariana Torres, Gustavo Sides, y que es algo que están impulsando y fomentando los mismos estudiantes de segundo año. Es algo todo armado e ideado por ellos y para los mismos estudiantes. Eso es lo principal. Muy bien, Mayra, muchas gracias y recordarnos entonces la campaña y la invitación a los vecinos de Bariloche. Bien, esperamos que todos quienes puedan tener tablet o celulares en buen funcionamiento puedan acercarlos el martes próximo, 29 de septiembre, entre las 10 y 12 horas a la Escuela Ángel Gallardo, que está en Sáenz Peña y 12 de octubre. Les recordamos entonces que para hacer la donación de estos dispositivos, ya sean de tablet o celulares, será hasta el día martes, allí en la Escuela Secundaria Rionegrina número 46, la ex llamada Ángel Gallardo, allí en Costanera, de 10 a 12 horas. Ahora pasamos a otra información. El director del Hospital Zonal Ramón Carrillo, Leonardo Gil, planteó que desde el minuto cero de la pandemia, todos en el sistema de salud han estado trabajando sin descanso. Como consecuencia, Bariloche tiene el número más alto de contagios de personal de salud, pero sin un desenlace fatal. Lo que prepondera es un cansancio general. En otro orden de temas, el director del nosocomio local aseveró que tenemos que aprender a convivir en este nuevo contexto, pero con todos los recaudos de distanciamiento, higiene y recomendación.
Mirá, el personal desde el minuto cero ha estado acá trabajando, no nos hemos tomado licencias ni nada. Ahora, hace un tiempito tratamos de ser un poco más flexibles en la medida de lo posible con licencias cortas para que la gente pueda descansar. Bariloche tiene el número más alto de contagios de agentes de la salud, tanto en público como privado. Entonces, eso también te habla de que estuvimos siempre en medio de la tormenta, ¿no? Y eso te expone lógicamente a contagios. Por suerte no hemos tenido ningún desenlace fatal en nuestros compañeros y hemos tenido recuperaciones ad integrum de toda la población, digamos, sanitaria, los que trabajamos en salud, tanto en el ámbito público como privado. Y bueno, y hoy estamos trabajando un poco más relajados tal vez desde un lado, porque uno ya le agarró la mano a muchas de las cosas, pero bueno, siempre con cautela. Pero creo que lo que prepondera, digamos, en todos los grupos es el cansancio, ¿no? Tanto físico como mental. Estamos realmente agotados y la población, imagínate, está cansada porque no vemos una luz de que esto se termina pronto. Imagínate nosotros que estamos todos los días con este tema. Pero bueno, pero hoy nos tocó a nosotros, es nuestro trabajo, es nuestra vocación y así estamos. Bueno, hoy por hoy uno puede llegar a pensar en que hay que convivir, ¿no? con el COVID-19 de alguna forma hasta que en algún momento pueda llegar la tan ansiada o anhelada vacuna, ¿no? Sí, bueno, eso es algo que venimos diciendo desde hace tiempo, ¿no? Aprender a convivir significa que tenemos que tomar todos los recaudos, distanciamiento, lavado de manos, uso de barbijo, gafas, y eso nos va a permitir tener una vida lo más normal posible, en tanto y en cuanto se vayan desarrollando las vacunas que están en estudio, que ayer salió un artículo, o antes de ayer, en revistas científicas muy importantes. Por suerte está cada vez más cerca la finalización de la fase 3 para tener la vacuna, digamos, ya desarrollada. Después hay que ver en cuánto tiempo se puede producir a la escala que necesita el mundo y en cuándo nos llegará a nosotros a la Argentina. Pero ya teniendo un resultado de vacunas, ya finalizando los estudios, ya es un horizonte un panorama más esperanzador, ¿no? Bueno, entendemos que el Hospital Zonal forma parte del COE, ¿no? Este Centro de Operaciones de Emergencia que está también tomando medidas sobre el COVID-19 para la ciudad. Las recomendaciones desde salud, ¿cuáles son? Teniendo en cuenta este contexto actual de Bariloche y la también solicitud de apertura del turismo. Mira, el COE es un organismo que funciona incluso fuera de la pandemia, en el cual se toman decisiones, pero sobre todo se hacen respuestas ejecutivas ante necesidades. El que lo convocó ahora fue Salud, porque cuando en el caso de una pandemia supera la capacidad de respuesta hospitalaria o de la sanidad, se convoca a todas las instituciones para articular justamente esta capacidad de respuesta. Formamos parte del COE, se discuten, se analizan cosas, también lo forma el Ejecutivo Municipal, también lo forma Protección Civil, también lo forma entidades como el Ejército, que nos dio una mano enorme a lo largo de toda esta pandemia, pero no es que uno tiene una decisión a través del COE que supera las de otras personas porque yo sea de salud. Entonces, obviamente todos opinamos y todos vemos, pero cada uno desde su mirada. Yo tengo una mirada técnica sanitaria y el Ejecutivo Municipal tiene una mirada más global. Justamente por eso muchas veces se ha tratado temas como la reapertura turística o incluso los retenes de ingreso a la ciudad, pero la verdad que la mirada global y las decisiones las tienen los ejecutivos, tanto municipal como provincial. Ya exceden lo que es un COE local como es el nuestro o la decisión sanitaria local como soy yo. Así que, pero por suerte hemos trabajado muy bien todos juntos. Es algo creo que para destacar, ¿no? Cuando tenés un equipo de trabajo de diferentes disciplinas que todos tienen puesta la camiseta para que la ciudad salga adelante. Así que bueno, nada, a la espera y con temor también, ¿no? Porque estamos viendo que se vienen reaperturas, pero bueno, hay que ir monitorizando todo día a día. Bueno, en Bariloche por lo menos la mayor cantidad de casos positivos de COVID-19 tienen que ver con las reuniones sociales. Hoy por hoy, ¿continúa esa tendencia aquí en la ciudad? Mira, lo que estamos viendo ahora son varias cosas, que no hay una tendencia clara. La gente también está en las entrevistas, no está diciendo toda la verdad. Empezamos a tener una resistencia. Nos cuesta mucho a veces las entrevistas con la gente que sean sinceros. Nosotros cuando hacemos entrevistas epidemiológicas, por supuesto, no tenemos ni poder de policía ni nada, en el sentido de que no mandamos al frente a nadie de las cosas que nos dicen, porque no dejan de ser una manera, un secreto médico, digamos, en cuanto
nos cuentan cómo se contagiaron y demás. Pero ha cambiado la tendencia un poquito porque ya no es solo las reuniones sociales, que siguen existiendo y que las estamos viendo, sino que también aumentó los contagios en las actividades comerciales. Hemos tenido contagios en restaurantes, cervecerías, supermercados, y eso te habla de la gran circulación viral que existe. La actividad comercial tenés dos vías de entradas, el cliente o los propios compañeros de trabajo. Y ahí es donde viene la gran importancia de los aislamientos, cuando uno habla de un contacto estrecho, que se quede en su casa porque puede ponerse positivo y contagiar, y a veces estamos viendo que mucha gente no cumple con esos aislamientos y van a trabajar igual. Y así es donde contagian a las personas. Feley Pulamuen, Puñaña, nos vamos a una breve pausa aquí en el informativo. Estamos de regreso en unos minutos. Inicio de espacio publicitario. Si sos monotributista o autónomo, queremos decirte que no estás solo, que lanzamos créditos a tasa 0% para quienes vieron afectada su facturación por la pandemia. Una medida acorde a este momento tan particular, porque queremos que sepas que contás con el Estado y que la postura siempre será la de acompañar. Podés solicitar tu crédito a tasa cero y empezar a pagar la cuota recién 6 meses después. Entra a la página de la AFIP con tu clave fiscal. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Nace el programa Argentina Construye, para brindar soluciones al déficit de vivienda en nuestro país con trabajo genuino para las argentinas y los argentinos, financiando 42.900 refacciones, que incluyen obras de gas, electricidad e infraestructura, 5.500 nuevas viviendas y 200.000 microcréditos para la compra de materiales para la construcción, fortaleciendo la infraestructura sanitaria, el equipamiento comunitario de emergencia y poniendo en valor el rol de las organizaciones barriales. Argentina Construye son 750.000 puestos de trabajo para gasistas, obreros, vendedores y productores de materiales. Un Estado presente es la mejor defensa para hacerle frente a la emergencia. Argentina Unida. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia. Quedarnos en casa, mantener la distancia social y lavarnos las manos varias veces por día son las únicas medidas conocidas hasta ahora para luchar contra el coronavirus. En los últimos días, la Organización Mundial de la Salud consideró que el uso de barbijos caseros puede tener un rol en este desafío. Por eso, si tenés que salir de tu casa, podés hacer tu propio barbijo casero. Así, podemos contribuir a disminuir el riesgo de transmisión y priorizamos el uso de barbijos reglamentarios para el personal sanitario. Es importante que tu barbijo casero incluya varias capas de tela, que permita la normal respiración, que se ajuste bien a la cara con lazos o elásticos para las orejas y que puedas lavarlo y secarlo correctamente sin dañar su forma. Aprende cómo hacerlo en argentina.gov.ar. Cuidarte es cuidarnos. Quédate en casa. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Fin de espacio publicitario. Último bloque de Muley Zungu, el informativo de Walking Town TV, el primer canal de pueblos originarios de la Argentina. Continuamos compartiendo más información acerca del vicepresidente del INAI, Luis Pilquimán, que desmintió una a una las falsas acusaciones que buscaban entorpecer el proceso de diálogo iniciado el año pasado en la zona del Mascardi. La maniobra surgió de un medio nacional y encontró repercusión en los medios locales antimapuches. En su momento, el organismo nacional que conduce Magdalena Odarda aseveró que son absolutamente falsas las acusaciones mediáticas sobre el traslado de personas hacia la zona de Villa Mascardi y aseguró que Pilquimán se encontraba ingresando a Bariloche desde el sector norte con una familia que venía a abastecerse de alimentos, donde luego regresó a su lugar de origen. Bueno, en principio aclaro que la situación de los papeles de la camioneta, lo que me estaba faltando en ese momento era la póliza, digamos, del seguro, que existe y que uno puede constatar porque tiene una fecha de emisión y hasta una fecha de vencimiento, digamos. En ese momento se me traspapeló, no lo pude encontrar y cuando llegué a mi casa en la noche apareció, digamos, entre los papeles. La segunda situación era que
tenía la licencia de conducir vencida. Yo tengo domicilio en la zona rural de Pilcanilleu, por lo tanto me corresponde obtener esa licencia o renovarla en el municipio de Pilcanilleu. El municipio de Pilcanilleu tiene un resguardo por esto de la transmisión comunitaria que está teniendo Bariloche. No se está pudiendo acceder quienes vamos desde Bariloche a ese lugar. Por lo tanto, contábamos con toda la documentación para hacer esa renovación, pero no era posible por esta situación de prevención de salud. Muy entendible, digamos, ¿no? Bueno, se ha logrado acordar y se hizo ese trabajo, digamos, con la buena voluntad de la gente del municipio, se hizo en la ruta, digamos, de Pilcanilleu, en el puesto de ingreso, lo cual se agradece profundamente. Eso es lo que hace a los papeles del vehículo. La otra situación es una situación absolutamente mentirosa, así lo hemos definido desde el INAI. Esto de la fake news tiene que ver con esta situación, es decir, mentir al punto de que algo siempre de eso queda y tiene que ver con romper esta relación que se pretende tener entre el Instituto Nacional Indígena, los organismos nacionales y las comunidades indígenas. Entender que se viene de una situación de atropello, de violación de derechos, de estigmatización, de racismo al palo, como se dice, de parte del macrismo, del gobierno anterior, y que en realidad este nuevo gobierno ha planteado una situación de un paradigma absolutamente distinto, es decir, entender a la comunidad, conocer, dialogar, conocer su historia, su problema, sus planteos históricos, desde dónde surgen, para a partir de allí iniciar a través del diálogo soluciones duraderas. Eso evidentemente que hay sectores que no les gusta, no lo comparten y lo hacen notar a través de la mentira. Esta situación yo lamento muchísimo porque surgió de una situación de vehicular, digamos, de tránsito, y tomó dimensiones espectaculares, digamos, ¿no? Es decir, en eso la municipalidad de Bariloche, quienes están en el control municipal de entrada, son los principales responsables porque son ellos quienes brindaron esa información. Así que ahí lamentamos tremendamente a las personas que están allí y que han sido útil para esta maniobra mediática, partícipes necesarios, digamos, como se suele decir, para esta situación. Y la verdad que lamentamos profundamente esa situación y nos apena, digamos, porque hay personas conocidas ahí en esta situación y realmente apena y no entendemos sus motivaciones, si no son políticas o económicas, digamos, ¿no? Así que por ese lado, desmentir totalmente. Nosotros traíamos a una familia, como siempre lo solemos hacer, cada vez que vamos al campo o venimos al campo, o llevamos mensajes, llevamos encomiendas, saludos de todo tipo, y cuando venimos solemos traer de la misma manera, digamos, distintos mensajes, cartas y encomiendas de la gente del campo a sus familiares de Bariloche, y entre ellos solemos traer gente que tiene necesidad de viajar a Bariloche, no tiene los medios, no hay transporte público, entonces lo hacemos todos quienes vamos de una u otra manera al campo. Es una práctica habitual. Entonces, esta ha sido la situación. Traíamos a un grupo de familia con sus 2 niños que venían a hacer compras, cobrar los planes por los cuales están en Bariloche, y se abastecían de alimentos y regresaban a la ciudad. Así que esa era toda la actividad. Regresaban al campo, a la zona de Cerro Alto. En realidad lo demás fue todo mentira. Esto de decir que estábamos aprovechando la noche para entrar con gente, que íbamos a mascar y toda esta situación, tiene que ver parte de esta situación. El mal humor, el nerviosismo de distintos sectores políticos y económicos que no quieren, digamos, que a través del diálogo se puedan encaminar las cosas. Digamos, nosotros estamos convencidos y esta es una de las tareas que vamos a seguir haciendo, ¿no? Avanza el proyecto sobre autocultivo y uso medicinal del cannabis. La iniciativa volvió a ser analizada este viernes en la Comisión de Desarrollo Humano, Deporte y Cultura, que preside la concejal Roxana Ferreira. La iniciativa, impulsada por el bloque Frente de Todos, propone un marco regulatorio en Bariloche. Además, establece la creación de un registro de cultivadores solidarios, cannabicultores y familias del cannabis y sus derivados, y de un consejo asesor de políticas relacionadas al cannabis. Estamos tratando en este momento el uso medicinal del cannabis
y de su estudio para la aplicación terapéutica. Durante estos últimos viernes estuvieron participando con nosotros especialistas, Gabriela Calzonari, si no me equivoco, del INTA, especialista en el tema, un pediatra especialista en neurología. Todos vinieron a dar su mirada, hoy también van a venir invitados para contarnos cuál es la importancia del cannabis medicinal para atacar determinadas enfermedades y determinadas dolencias y la importancia que sea regularizado. Hoy San Antonio Oeste cuenta con esta ordenanza y se puede, está reglamentado el uso del cannabis, existen cultivadores, existe un registro de cultivadores, así que bueno, estamos tratando este tema en la comisión, que es muy importante, que se puede seguir también por el canal YouTube del Consejo, y están todos invitados a participar y a dar su mirada sobre el tema. Obviamente tiene que ver con otro proyecto, ¿no? Es otro proyecto que es un proyecto del Frente de Todos, presentado por la concejala Julieta Wallace, presidenta de nuestro bloque, y sí, es un proyecto totalmente diferente. En este momento el proyecto está en la Comisión de Desarrollo Humano y su próxima comisión debe ser la de Gobierno y Legales para su próxima sanción, si es que así sucede. Bueno, decimos que está generando mucha tensión porque hace unas semanas hubo un procedimiento de la Policía Federal a una de las personas consideradas como cultivador, que está, digamos, en este marco de la medicina y la utilización del cannabis, digamos. Por eso mismo se necesita hoy por hoy regular, ¿no?, esta situación. Sí, hay toda una mirada hoy, la realidad es que es algo que está prohibido, por eso necesitamos regularla y aparte desestigmatizar todo el tema alrededor del cannabis. Sabemos que en muchas partes del mundo está regulado, sabemos que se usa para enfermedades oncológicas, para la epilepsia y sabemos que los resultados fueron de excelencia. Hay mucha gente padeciendo hoy estas enfermedades, muchos familiares que necesitan de esta medicina alternativa para poder llevar adelante las dolencias de sus familiares, muchos niños y niñas también. Entonces necesitamos desmitificar y regularizar finalmente el cultivo de cannabis para que no ocurran estas cosas. Le vamos a preguntar al estudio de la radio si hay alguna pregunta. La secretaria general de UNTER Bariloche, Patricia Lande, se refirió a los inconvenientes generados en el contexto de la pandemia en la comunidad educativa. Lande planteó además que desde el gremio docente ven muy lejano el regreso a clases aquí en nuestra ciudad porque hay que estar en fase 5 y sin casos. Justamente ayer tuvimos una reunión con las directoras de primaria porque se están teniendo reuniones con los distintos niveles y los distintos actores de la educación. Y bueno, se planteó este tema, ¿no?, del tema del desgaste, el agotamiento, el estrés. Está bajando mucho la participación también de los y las estudiantes, de las familias. Hay mucho deterioro de la situación socioeconómica de las familias y obviamente que se prioriza, ¿no?, también qué hacer, porque realmente cuando uno está mal no puede estudiar. Nosotros estamos, nuestras compañeras y compañeros en las escuelas están acompañando tanto con los módulos como en el reparto de las tarjetas a las familias y vemos que la situación socioeconómica está en los barrios y bueno, y las familias de nuestras escuelas están muy mal. Entonces eso obviamente repercute en lo que es la vida de la educación en las escuelas en este contexto. Y bueno, y además de que ya, bueno, hay muchas familias también que están padeciendo la enfermedad, muchas compañeras y compañeros también. Eso también conlleva con un desgaste y bueno, más allá que la mayoría afortunadamente se han recuperado, pero eso también repercute en el deterioro de la calidad de la educación que estamos teniendo en este contexto. Bueno, estamos ya terminando septiembre. Desde el gremio docente, ¿ven posible, digamos, que en algún momento se pueda volver a clase, se pueda volver al aula? Yo creo que, por lo menos por lo que vemos nosotros, cómo va evolucionando el virus, y creo que la ministra ya también lo dijo, pensamos que este año no se va a poder. Primero porque hay que estar en la fase 5, que significa que no tiene que haber casos, sino tiene que haber circulación del virus, creo que durante 15 o 21 días, y acá estamos muy lejos.
La provincia de Río Negro, las localidades que no tenían, empezaron a tener, así que lo vemos muy lejano. Y bueno, y la ministra la semana pasada dijo que no cree que este año se vaya a poder volver en alguna localidad de Río Negro. Lamentablemente, por ahí se pensaba que después de septiembre los casos iban a empezar a bajar y bueno, vemos que no es así. La verdad que esta situación de la pandemia ha causado bastantes estragos y bueno, nosotros decimos que la escuela tiene que ser un lugar seguro, priorizamos la salud y la vida y bueno, y próximamente cuando sea el momento de volver, reorganizaremos todos los dispositivos para poder volver a afianzar el círculo y el vínculo de lo presencial, pero creemos que primero hay que priorizar la vida, sobre todo de los niños, las niñas y los jóvenes que son quienes estarían más expuestos, ¿no? Porque la vida en una escuela tiene muchísimas situaciones de contacto y que serían un foco bastante complicado de contener. Claro, y además a los chicos, tanto a los niños como adolescentes, les cuesta más entender a veces, ¿no? El no abrazarse, el no jugar y el dejar de lado muchos hábitos, ¿no? Sí, la verdad que es muy difícil, sobre todo después de tanto tiempo de no verse y de no juntarse, sería muy complicado. La verdad que no lo vemos muy factible de que se pueda hacer sin exponerlos a un riesgo bastante grande. Ahora vamos a pasar a un informe de prensa del gobierno de Río Negro. Avanza el programa de invernaderos en toda la provincia. Luego de dar comienzo a las capacitaciones virtuales y presenciales del programa 1100 invernaderos, miles de oportunidades, se presentó el primer invernadero escuela que funcionará aquí en Bariloche. Se trata de una iniciativa que se replicará en el resto de la provincia, donde las familias recibirán conocimiento, realizarán prácticas, evaluaciones y en caso de cumplir con todas estas instancias podrán acceder a la construcción de un invernadero en sus hogares. El primer invernadero de muchos en San Carlos de Bariloche. En los días anteriores estuvimos iniciando la capacitación virtual vía Zoom en forma conjunta con las localidades de Viedma, Choel y Bariloche. Y ahora se está empezando a construir un nuevo invernadero escuela en la ciudad de Beltrán. El objetivo es que a través de los invernaderos escuela y a través de un proceso de selección que se trabaja en forma conjunta entre el Ministerio de Desarrollo y cada municipio que intervenga, la selección de las familias para que hagan la capacitación correspondiente y aprobada dicha capacitación puedan ellos obtener un invernadero familiar. Digamos, el punto de partida es la capacitación en el invernadero escuela que tenemos acá y a partir de allí, si cumplen con todos los requisitos, generan estos saberes para poder llevarlos a cabo en sus economías familiares. Generando nuevos invernaderos escuelas y que se lleguen a los 100 invernaderos que es el plan inicial. Todo es un trabajo en conjunto con el Ministerio de Producción, el Ministerio de Desarrollo, también participa el INTA y ProHuerta y el Gobierno Nacional que también en el mes de mayo yo le había presentado este proyecto que me había pedido la gobernadora que lo presente y vamos a obtener fondos también de financiamiento para este programa. La idea ahora, en estos próximos 45, 50 días que siguen, empezamos este jueves próximo, o sea dentro de 3 días, con la siembra en almácigos. Se hace dentro del invernadero. Se hace la siembra en almácigos, después de ese proceso de 2 semanas se trasplanta, se cuida eso que se sembró, se riega, se viene todos los días a abrir las puertas para ventilar, ¿no? Porque el efecto invernadero justamente lo que hace es eso, tener mayor temperatura durante la mayor parte del día y cuando hace mucho calor a la planta no le hace bien, entonces hay que ventilar todos los días. Entonces se arma un cronograma donde las familias vienen junto con referentes de la Asociación Civil La Semilla a trabajar el invernadero. Y después cuando se cumple ese proceso viene el momento de la cosecha. Y ahí también se da en cada lugar
un trabajo de dinámica social muy interesante, porque entre las familias se decide el destino de eso que se va a cosechar en el invernadero escuela en esta fase de capacitación, ¿sí? O se reparte entre las familias, o bueno, lo que estaban charlando justamente el sábado acá es, bueno, ¿y qué tal si esto no lo donamos al hogar de ancianos, que es del barrio acá, que está acá arriba, el hogar Corazón de Jesús? Entonces estaban también trabajando entre ellos, entre ellas, qué hacer con la producción. Entonces, no solamente es el trabajo con la tierra, sino también es una forma de favorecer nuevas dinámicas sociales. Momento de pasar a las farmacias de turno para este viernes 25 de septiembre. Farmacia 9 de julio 635, Farmacia Barberis en Onelli 377 y Farmacia Tao Pehuen en Avenida Los Pioneros 7536, que está abierta hasta las 23 horas. Repetimos las farmacias de turno para este viernes 25 de septiembre. 9 de julio en 9 de julio 635, Farmacia Barberis en Onelli 377 y Farmacia Tao Pehuen en Avenida de los Pioneros 7536, que está abierta hasta las 23 horas. De esta manera damos por finalizado el informativo de este viernes 25 de septiembre aquí por Walkington TV. Ahora les vamos a dejar en la programación. Al concluir Muley Zungu viene Sin Barbijo, el programa número 25 que emite todos los viernes el Lamuen Adrián Moyano. Los dejamos entonces en la programación. Nuestro encuentro será el lunes a las 13 horas. Que tengan todos un muy buen fin de semana. Memoria Pulamuen, Capeu Cayal.